Bueno, realmente eh, la idea era tomarlo como clases bíblicas. Mm, Clases bíblicas, y como dijimos mm, anteriormente, o habíamos hablado anteriormente, mm, que la Biblia, bueno, Dios o Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dijo: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en esta la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también hay otra parte en la Biblia, eh, muchas partes en la Biblia, no solo una, muchas, que nos instan a aprender de la palabra, aprender de las escrituras. mm. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos le damos tanta importancia y tenemos tanta confianza en lo que la Biblia dice? La Biblia para el cristiano es la, es la base, eh, es el El fundamento, fundamento, sí. es, es, El es, reglamento es, también. es, es todo, es que es tu norma de vida, tu norma es donde tú recurres cuando necesitas consolación, cuando necesitas ánimo, cuando estás afrontando una situación y no sabes cómo enfrentarla. eh, Siempre consigues en la Sagrada Escritura una palabra de amor, de consuelo, de inspiración, de fortaleza, de, de como que esta persona vivió esto y lo pudo superar y tuvo esta victoria o pasó de esta situación porque confió, creyó y actuó de esta manera y le fue bien. O sea, son testimonios. La Mm, Biblia es un conjunto de testimonios, de vivencias y de palabra de Dios. Entonces, realmente la palabra Biblia como tal, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la palabra Biblia como tal? ¿Por qué se le llama Biblia hoy en día? ya. Oye, de un conjunto de libros, como de biblioteca. Sí, algo así parecido. No sé mucho de buscar el origen de las palabras, pero me interesó bastante. Pues dice que la palabra Biblia viene de la palabra biblón, de griego, que significa colección de libros breves. Bueno, breves. Ni tan breves. Sí, breves porque para lo que los hechos que se estaban relatando eran Ah, breves, bueno, sí, eran sí, sí. breves. En resúmenes. Y, y bueno, y a través del tiempo, eh, sabemos que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En total son 66 libros, 66 libros. Y una característica muy específica que tiene la Biblia es que eh, fueron escritas por diferentes personas en diferentes edades y en diferentes tiempos. Y personas que no todas eran escritoras. Mm, Y la gran mayoría no eran escritores. casi la mayoría. Entonces, para tener más o menos una idea, los tiempos bíblicos, o el tiempo que se tardó más o menos para escribir todo el conjunto de la Biblia como tal, fueron poco más de 2000 años. O sea, la Biblia como tal entera, del Génesis hasta el Apocalipsis, el tiempo de escritura de todos esos libros que conforman hoy en día la Biblia, ha pasado pasaron más de 2000 años para lograr hacer ese compendio que se llama hoy día Biblia. Y es que fueron diferentes siglos, Mm. diferentes situaciones, diferentes Contextos, personas, momentos. contextos. O sea, que era imposible que Moisés se comunicara con Juan del Apocalipsis, porque Moisés vivió cientos de Cientos de años antes. siglos antes Igual. que Juan.
o que Josué, o Abraham, o Noé. Noé, el tiempo que vivió Noé o que vivió Enoch, no eran los mismos tiempos que de Pablo, del apóstol Pablo No. o de los apóstoles. O sea, Pero siempre hay una relación pero sí, entre toda sí. la Biblia, de principio a fin. Entonces, si tú te pones a comparar, si tú comparas la Biblia, o sea, la Biblia hoy en día sí lo conocemos como un libro. Sí, normalmente se conoce como un libro, el libro de los cristianos, el libro de los creyentes. Entonces, pero no es cualquier libro. Y yo creo que tienen características, la Biblia tiene características únicas que no la tiene ningún otro libro. Tú hoy en día buscas un libro y tiene un autor y tiene una fecha que no pasa de más de 100 años. Porque el autor que la escribe no vive más de 100 años. No. Si acaso la persona más... Y ya el libro pasa como, después de cierto tiempo, a quedar atrás. Porque Sí, la gente ya no lo lee, no lo busca. sí, llega un momento como que cuando saca un libro y ese Tiene como libro fecha de caducidad, se es puede decir. como que en el momento es la noticia del No. momento y todo el mundo quiere la novela Como que tal, el pasa de libro moda, tal, pasa de moda. pero llega un momento como que va perdiendo popularidad, popularidad, popularidad y hasta que se deja de hablar de él o se habla muy poco. Sí. En cambio, la Biblia no. La Biblia tiene características únicas, por eso digo que la Biblia tiene características únicas que no la tiene ningún otro libro. La principal diferencia es esa, el tiempo de escritura. Ha sido el periodo en que fue escrita la Biblia, pasaron más de 2000 años. O sea, ningún otro libro, no hay ningún otro libro que exista hoy en día que se haya tardado más de 2000 años para escribirse. No. Y otra característica que tiene la Biblia, ¿cuál es? Que la Biblia no fue escrita por un solo escritor, Somos muchos. por muchos. Moisés escribió el Pentateuco, Josué, David, David escribió los Salmos, Pablo, Lucas. Ezequiel, Nehemías, Ruth, Esther, o sea, si nos ponemos a ver, o sea, muchos, No. muchísimos, que vivieron en diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes situaciones, diferentes edades, diferentes tiempos históricos. Porque en el tiempo de Adán, Moisés escribió el Pentateuco, pero el relato del Génesis, del Éxodo de Israel, desde la creación del ser humano, que Dios lo relata en su palabra, la Biblia, del Génesis, hasta el momento cuando empieza a hablar, Dios trata con Adán, después que peca, trata con Caín, con Abel, trata con los hijos de Noé, con los hijos de Noé, Y así y así sucesivamente. sucesivamente, o sea, y pasaron muchas historias, y pasaron muchos momentos, y son descritas en la Biblia, y de hecho se cruzan muchas historias de la Biblia con historias y momentos históricos y sitios geográficos, porque está contrastado hoy en día que hasta no hace mucho leí yo un reportaje, un documental, donde decía que habían encontrado en algún sitio del mar Rojo. Manuscritos, ¿no? No, no, manuscrito no, del Mar Rojo, habían encontrado restos. En la Biblia hay una historia donde Israel cruza el mar cuando está huyendo de Egipto. Sí. Y dice que tenían que cruzar, entonces Dios abrió el mar y después dejó que su pueblo pasara en seco y después volvió a retornar el mar al sitio y todos esos carros y todo ese ejército de Faraón fue ahogado y hundido en el mar. Y hasta no hace mucho un documental vi yo que habían encontrado restos de carros egipcios antiguos y cascos y cosas de esas, pero que son cosas que lo No, que hace, muchas, hay muchas, perdón, hay muchas hay muchas confirmaciones, cosas de la Biblia que sí se han o sea, confirmado, confirmaciones arqueológicas, arqueológicas más que históricas, todo. geográficas y arqueológicas. Y, o sea que no todo, no se puede decir que todo es, o sea, no se puede decir que es mentira, porque al final a las pruebas nos remitimos y vamos a eso. Entonces, es un poco como tener en cuenta eso, pues que
y por qué la Biblia tiene esta peculiaridad que aunque sean diferentes escritores, eh, tienen como un mismo hilo, como una Pero conexión, se hubieran acordado todos hablar de un mismo tema, no se contradice uno con otro. si Pues, no se complementan. es un complemento, insisto, es un complemento desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se complementa. No es que el Génesis habla de una cosa y el Apocalipsis habla de otra cosa distinta. Se complementa desde el Génesis literal, de cuando Dios echa a Adán y Eva hasta el final. Entonces ¿qué pasa? Eso es muy de mirarlo, de observarlo, que no estamos simplemente creyendo en algo por creer, sino que tenemos bases, tenemos certeza de lo que estamos creyendo. Y si uno va a creer en algo, tiene que uno mismo estar seguro de lo que está, en lo que estás poniendo tu fe, en lo que estás creyendo. Y también otra cosa que, que nos da seguridad de que la Biblia es algo seguro. Dios empieza, Dios narra la creación a través de Moisés, le revela a Mm. Moisés el tiempo de la creación y los tiempos antiguos, y empieza a relatar el nacimiento de una nación, porque eh, en Génesis empieza Dios a tratar con Abraham, y le dice a Abraham que iba a ser de él, Descendencia como las estrellas del cielo. la descendencia iba a ser como una estrella del cielo. Y hay evidencias. Y de hecho, no es cualquier evidencia. Una nación entera, no es cualquiera, es una nación entera. Israel, el origen de Israel empieza con Abraham. Dios promete a Abraham que iba a ser de él una simiente grande y que de él iba a salir bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, si nos ponemos a observar un poco, detallar un poco, o sea, ese pueblo hoy en día existe, Israel. Israel existe. O sea, la Biblia comenta el origen de Israel, comenta cómo empezó Dios a tratar con un hombre. Dice la Biblia que Abraham estaba en la tierra de Ur de los Caldeos y puso en él una inquietud y le habló a su vida y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Sorprendiéndome estaba pensando en esto ahorita. La historia, o sea, un libro que narra la historia de un pueblo también afecta, al final es Dios, obviamente, pero afecta a los demás que no somos de ese lugar. Porque O sea, ahí se ve lo viva, lo eficaz y que es palabra de Dios al final para, para nosotros. Ahí se nota, sí, es que hay muchas cosas que te indican no solamente de historia. que no es cualquier libro. O sea, hay muchas cosas que te dan indicios de que no es cualquier libro, que no es un libro más. Solo que bueno, que al final la gente no, como no se puede negar eso, eso porque al final la Biblia te toca. Cuando lo lees, es palabra de Dios. Y siempre te va a confrontar de alguna manera. Porque Pero la gente prefiere negarlo y creerse esa mentira, o sea, autoengañarse diciendo no es real, no existe, es mentira. Cuando o sea que diga que es la que Biblia no lo toca, o sea, que es palabra de Dios. en la vida tú puedes poner tu fe y tu confianza en lo que tú quieres. Mm. Y muchas veces creemos y confiamos en cosas que no resultan, que no nos llenan, que no nos edifican, que no nos aportan nada bueno en nuestras vidas. Pero si con todo eso decidimos creer, decidimos poner nuestra confianza en ello. O sea, si algo en la historia de la humanidad puede creer, o sea, el ser humano, el de hoy en día, en la actualidad, para saber los hechos del pasado, ¿cómo hace para saber que eso pasó realmente? Por las historias escritas. Mm. O sea, si no hay historia escrita, la arqueología es una gran herramienta como para ver lo que pasó en el pasado. Y otra cosa que se guarda muy celosamente es la historia. Y la historia escrita. Eh, eh, la palabra escrita es importantísima y es lo que te dice a ti, mira, esto
pasó, por ejemplo, una propiedad tú la registras y hubo mi bisabuelo la registró hace, qué sé yo, 100 años, 200 años, yo no había nacido. Y pero al final también, Pero eso que es un documento que queda ahí, es un escrito que está allí que dice que tal día, hace 200 años, el, este señor que iba a ser el bisabuelo sí. mío, registró esa propiedad. Y ya después que pasaron 200 años, yo veo esa propiedad y dice, ah, mira, esta era de mi bisabuelo. O sea, yo, la única forma que yo tengo que probar eso es eso, con ese escrito. Entonces, la Biblia es eso. La Biblia es, esa, es Dios hablando al ser humano, es Dios hablando al ser humano, pero Dios utilizó eh, algo que nosotros podamos entender. O sea, la relación con un hombre. Mm. Utilizó la relación que tuvo con Abraham, formó una nación de Abraham, de los descendientes de Abraham, tuvo una relación con Israel que todavía la tiene, y, y entonces en base a todos esos datos podemos saber nosotros que la Biblia es certera, o sea, narra cosas, eventos históricos que pasaron, narra situaciones, momentos, lugares, describe lugares que existieron y que hoy en día son nombrados de otra manera. Ay, pero como también estaba pensando ahorita que libros arqueológicos, libros de historia, seculares más decirlo, no se refutan. Porque no, es que eso es parte de la historia de ese lugar, pero la Biblia siempre se refuta. Siempre la refutan en el sentido de que la niegan. Entonces, si tú un libro secular de historia de cualquier lugar dice que es verdad, aun si la persona ni siquiera ha investigado nada, ni ha verificado para ella que sea real, la Biblia ya de por sí van directo a decir que es mentira. Pues las cosas que te ponen es que la escribieron hombres. Y el otro libro de historia, ¿quién lo escribió? Y sin embargo, o sea, por más que, Lo que pasa es que, perdón, te interrumpo, lo que pasa es que, sí, no, pienso y es así también. La gente prefiere negarlo, autoengañarse, como yo le he dicho antes, pero porque ya pasa de ser un libro de historia, y lo quieres ver así, que es así, pero pasa a ser un libro vivo, algo vivo que te, volvemos, me repito, que te confronta. Entonces la gente opta por decir, mira, es mentira y punto. ¿Sabes? Porque ni siquiera te dan argumentos, o siempre dan los mismos. a eso iba. Si algún libro ha sido confrontado y ha sido perseguido y ha sido cuestionado y ha sido tratado de ridiculizarlo y de decir que es mentira, ha sido la La Biblia. Biblia. A través de toda la historia, pero nunca han podido demostrar que no es real. Nunca han podido demostrar que no son eventos que pasaron. Nunca ha salido Que nada, nunca, ni va a nunca, salir tampoco. ni lo habrá. Entonces, ¿qué pasa? Si un libro que ha sido tan confrontado a la crítica textual, la crítica de diferentes instituciones, de países, de, 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 de- de personajes históricos que han tratado de exterminarla, de eliminarla, y que hasta el hecho de hoy día es prohibida en algunos lugares. Mm. Entonces, y no ha dejado de ser, aún más va en aumento. La gente busca, aunque muchos la nieguen, aunque muchos no la quieran oír, aunque muchos no la quieran aceptar, también hay muchos que la oyen, también hay muchos que la aceptan, también hay muchos que la creen. Entonces, si una forma de un poco ver el origen y la esencia, porque aunque lo hayan escrito hombres, la Biblia dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Mm. Y el Espíritu Santo que los inspiró, los guió a escribir las cosas que escribieron. No fueron que se me ocurrió la genialidad de escribir esto. No. Dice, y los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, eh, escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces, por lo menos por mencionar algunos escritores de la Biblia. Moisés, uno de los más relevantes, es Moisés. Moisés fue el que escribió el Pentateuco, los 5 libros del Pentateuco. ¿Y quién era Moisés? El libertador de Israel.
se puede decir. Eso no se puede decir, no fue los Sí, libros de Egipto. dentro de Israel, Israel como nación tiene a Moisés como un líder, que fue un líder espiritual, un guía. Estaba pensando ahorita que una de las cosas que se puede, un dato de verificar si la Biblia, alguien que diga que no es real, es esa historia. La historia de cuando Egipto tenía esclavos a Israel y llega Moisés, Dios a través de Moisés y los No, libera. es que está, Esa parte de la historia no está. Esa parte es como que, no hablo de en la Biblia, sino en otros libros. Como que está, hay un hueco ahí. porque Como que ponen como que hasta ahí eso, empieza, como que a partir de ahí empieza la historia moderna de Egipto o en porque eso en general. eso también está escrito en la Biblia. Esa parte, y ahí va. ¿Quién era Moisés? Moisés, la Biblia relata y cuenta de que Moisés nació dentro de, era judío, ciertamente era judío, pero nació en un momento, de hecho, hoy en día se celebra el Día de los Inocentes, porque fue el día de la matanza de los niños, esa mortandad que hubo en Egipto fue como algo haciéndose referencia también en el momento cuando hubo la gran mortandad de niños en el tiempo de Sí, no, Herodes. fue un hecho Sí, histórico. fue un hecho histórico, pero también un hecho como que Moisés fue como un tipo de, como una tipología de Cristo, pues así como Moisés El pueblo de Israel está esperando, está- el libertador, el sí, salvador. pero en ese momento, ¿qué pasa? Que fueron dos eventos que pasaron muy importantes. Mm, En el tiempo de Israel en Egipto, dice la Biblia que el pueblo estaba creciendo y crecía muy grandemente y se multiplicaban y de gran manera y eran más grandes y más fuertes. Y entonces el faraón vio que se estaban poniendo, se estaban multiplicando más y que anticipando, creyendo él anticipándose antes de que nos vayan y se levanten y nos dominen, bueno, vamos a matar a todos los niños varones y vamos a lanzarlos, los matamos y los lanzamos al río Nilo, que se los coman los cocodrilos. Y en ese contexto, ¿qué pasó? La madre de Moisés no lo ocultó hasta el tiempo que pudo. Y la historia bíblica que dice, en una canasta, en una cesta con brea, Sí, no, el y lo contexto, lanzó al río la Nilo. historia de Moisés Y es tan, se puede asimilar. sí, ¿no? Y es tan cierto que hasta hoy en día, hasta las grandes producciones de televisión han sacado historias de la historia de Moisés. Mm, Entonces, se tiene como algo que pasó mm, realmente. Entonces, pero Moisés, un personaje que no se puede negar. no, Luego está Josué, pues sí, Moisés hasta el sol de hoy, y hasta el sol de hoy, como la o lees. sea, es como que o sea, no puedes negar un personaje tan trascendental y tan No, importante que existió. Josué, Josué sí, yo, bueno, no sé, pues, de repente no he tenido trato con gente de Israel como tal, pero yo a veces siento como que Josué pasa desapercibido mucho. Incluso, de repente ahora en predicaciones, más que todo en las iglesias pasa mucho desapercibido, pero es que el trabajo que hizo ¿no? fue una locura La también. Biblia dice que así como estuvo con Moisés, así estaré contigo, le prometió a Josué. Es que nada más con eso ya es para que no se hablara hasta más de esa historia. Entonces, no fue cualquier personaje tampoco, fue un personaje muy importante en Israel O sea, fue que y continuó por así continuó decirlo, el legado de Moisés continuó el y hasta ministerio, más. el ministerio de Moisés Bueno, y bueno. hizo entrar a Israel a la tierra, fue el que dirigió a Israel a la tierra Mm, prometida, lo hizo pasar, lo hizo conquistar y los estableció en la tierra prometida. Fue la persona, el líder que Dios utilizó para eso. Entonces, otro personaje importantísimo y relevante que existió. Y otro autor otro escritor de la Biblia, Lucas, como un proyecto que sí, estábamos nombrando que era sí. Lucas. Lucas no era un apóstol, pero era un colaborador, era un discípulo, era una persona que creyó firmemente y de hecho se nombra y que colaboró con Pablo en viajes misioneros y acompañándolo. Y fue el que escribió el libro de Lucas. Era un discípulo, era un gentil y estaba allí y, y fue el que escribió esa. Pero Lucas, la forma como escribe, que también lo hablamos
antes de presentar todo esto y hacer todo esto, la forma que tiene de escribir es analítica. Analítica, que como que analizaba todo y puso siempre énfasis, énfasis en lo más importante para él en este caso. Pero todo lo escribía y lo escribió de una manera muy bien explicada, como para que lo entienda todo el mundo, pero no comiéndose cosas. Y también desde otra perspectiva, obviamente. Porque al no estar todo el día o todos los días con Jesús, lo veía de otra manera. O sea, lo veía como que a la distancia, no es ni que a la distancia, sino otra perspectiva. Que yo la veo hasta más como nosotros, en este caso. No, porque No tanto así, ¿no? Lucas fue testigo también. O sea, sí testigo, pero no estaba como Pedro, como... No, no era un apóstol, pero Claro, fue claro. testigo y fue discípulo. Entonces, él sí lo pudo ver de primera, no de primera mano, como tanto como los apóstoles, pero sí, sí vio el desarrollo de Ah, los no, claro, hechos sí en lo veo. vivo. Pero cuando digo que no lo... De repente me explique mal. Cuando que lo veo es de otra perspectiva, no con la misma de Pedro, que se nota la diferencia de que Pedro tiene más detalles porque estaba más cerca de Jesús, como Jesús. En cambio, aunque era discípulo, Lucas tiene detalles, para mí, no sé, tiene detalles que te lleva como a que te lo explican más sencillo, o sea, como más sencilla a la hora de explicar algunas cosas. Es que cada uno Sí, tenía su manera distinta de escribir. Se puede decir así, pero se puede decir así, pero Lucas también más bien fue más ordenado, esta es la más palabra. metódico, fue Esa, más, investigó con más cautela esa es la que y está contó buscando. la historia cronológicamente, por orden cronológico. Eso es lo que está buscando, ordenado. ¿Quién era más Lucas no ordenado? se saltó un evento y después regresó al principio. No, no, Lucas fue escribiendo evento sucesivo Y supo cronológicamente. enlazarlo todo a la hora de escribirlo. Entonces, A eso me refiero cuando es más sencillo, de que es como, es que hasta me viene a la cabeza que la Biblia está escrita para todo el mundo, obviamente, pero que está escrita, que tiene autores que escriben de diferentes maneras, pero siempre, como decíamos, está el hilo. no, porque es que la Biblia, aunque lo que estamos tratando de compartir un poco es eso. mm, O sea, ¿por qué creer en la Biblia? O sea, ¿por qué? O sea, por eso que hemos nombrado de dónde viene la palabra sí, Biblia, en cuánto tiempo fue escrita, los diferentes autores que tuvo y que vivieron en diferentes épocas y sitios y momentos históricos. Y aun con todo y esto, no pierde el hilo, sino que va con un solo punto central, que es la relación de Dios con el hombre, la relación del plan de salvación de Dios para el ser humano. Entonces, desde el Génesis, cuando el hombre peca, Dios da un anuncio de que va a través de una persona, de un enviado, va a hacer salvar a mm, la humanidad. Y todo el desarrollo de hacer una nación para Dios que le sirviera era para que el nacimiento del Salvador y se desarrollara. La Biblia narra todo el plan de Dios. La Biblia narra el plan de Dios completo, pero relatado con la relación de Dios con el hombre. La relación de Dios con Abraham, la relación de Dios con Noé, la la relación de Dios cercanía que con tenía. Israel, la Y que relación de Dios con el resto del mundo. Entonces, es lo que venimos hablando, pues la mm, Biblia no es cualquier libro. O sea, un libro cualquiera, te eh, puede llegar a emocionar, te puede hacer llorar, pero la pero hasta Biblia, ahí. la diferencia de la Biblia es que es Dios hablándole al ser humano. Hablándole, hay una parte en la misma Biblia que dice que la Biblia es como una espada de dos Doble filo. filos, que penetra el cuerpo, el alma, los huesos, los tuétanos y hasta el alma. Y como te dije, pero como te dije también el video pasado, cuando estábamos hablando de que Proverbio yo me lo leí, creo que esta vez que lo hice fue, primero, la más larga, pero era como la sexta, séptima vez que lo leía completo. Y había versículos que yo los leí, y un versículo, y capítulos enteros que no lo había visto lo que en ese momento Dios me dijo, o lo que yo hablé. Era como, pero si esto lo he leído varias veces, como cada vez que lo leo siempre hay algo, igual cuando los salmos, muchos salmos que de repente no lo sabemos, pero siempre hay algo nuevo.
siempre. Porque esa es la diferencia que tiene la Biblia, que aunque fueron muchos autores, muchos escritores, el autor, el que inspiró a todos esos escritores en esos diferentes siglos, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, en diferentes contextos, en diferentes historias Mm, de la humanidad, fue el mismo, el sí, Espíritu es Santo. O Espíritu sea, el Santo. Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios. Entonces, por nombrar a otro, el libro de Romanos, Pablo, el apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Antes de ser apóstol, ¿quién era Pablo? Perseguían, Hay una parte en la Biblia ¿no? que describe quién era él. Decía, yo judío de judíos. Y en cuanto a fe, bueno, criaba a los pies de Gamaliel. Entonces, no había más nadie más judío que él, pero también era Ah, romano. venía Pero romano. también era ciudadano romano. Y era un alto cargo, Y tampoco es no que era era. cualquier cargo. Y tenía dinero, porque Pablo tenía muchas posesiones. No, al Pero, tener hombres que le entonces, servían a él, pues se y intuye. tenía mucha autoridad, porque cuando empieza la historia de Pablo a desarrollarse y se empieza a contar en la Biblia la historia de Pablo, ¿cómo lo presenta? Como que era alguien tan celoso, tan estricto en el celo de la historia de Dios con Israel, Mm, que él pensando que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos, le rogó a los ancianos de Jerusalén, denme cartas, denme autorización y voy a perseguir a esta secta hasta lo último y los voy a encarcelar, los voy a hacer que le hagan un juicio y que mueran. Y ese era su plan, porque él en verdad de corazón, y él estaba convencido y él creía que estaba sirviendo a Dios al hacer esto. Y entonces, ¿qué relata la Biblia? Que en el camino, cuando iba camino a Damasco, ¿qué le pasó? Le salió al pues le encuentro el encuentro Señor y dice que iban varios con él, iban en caballo, pero el único que vio esa luz cegadora fue él. Y el único que escuchó esa voz fue él. Y le dijo fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me me persigues? persigues. Jesucristo ya había muerto y resucitado y había Y ascendido había al cielo, salido, ¿no? pero Jesucristo le está diciendo, ¿por qué me persigues? Porque la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que la Biblia no es cualquier libro, la Biblia trata temas tan trascendentales, tan íntimo del ser humano, la Biblia habla al espíritu, al alma de las personas. O sea, la Biblia no es simplemente un libro de hechos históricos, de hechos de narración de historia, sino que es Dios hablando al hombre, Dios demostrando su poder a través de muchísimas situaciones y de muchísimas circunstancias y diciéndole al ser humano, mira, así como cuando le habló a Josué, le dijo, así como estuve con Moisés, así estaré Es contigo. contigo. Entonces, es lo mismo, es como, la Biblia hoy en día es como que si Dios nos estuviera diciendo así como cuando le habló a José, así como estuve con mi siervo Moisés, así Sí, estaré estaré contigo, contigo. sí. Pero cuídate de cumplir todo lo que está escrito en la ley. Ahí está el detalle. Entonces, pero le digo, si tú te cuidas de cumplir todo lo que está escrito en la ley y me sirves como me sirvió mi siervo Moisés, estaré contigo y te haré prosperar y vencerás y nadie te podrá hacer enfrente. Y más le dijo, y ahí, de ahí es donde viene ese texto bíblico tan conocido entre los cristianos que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Claro, pero eso viene con la condición de renunciar a muchas cosas de nuestra, como de nuestra vida que no le agrada a Dios, nuestra vida pasada. Y ahí el detalle de la gente, incluso ni siquiera de leerla, porque ya saben algo, ya saben que algo en la Biblia es real. O sea, no quieren ni leerla porque saben que los va a confrontar. Entonces, esas son situaciones y son historias que te confrontan. Entonces tú dices, ah, sí, esas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué. Pero es que Dios también me la está diciendo hoy mismo en Mm, día. Hoy no esa misma palabra que Dios le dijo a Josué nos la está diciendo hoy mismo día a nosotros, a todos los cristianos. Y a las personas que no son cristianas también. Le dice, mira, yo prometo estar contigo, pero si tienes cuidado de guardar mis mandamientos, si tienes cuidado de agradarme en tu vivir, en tu caminar, mm. en tu vida diaria, en tu relación, en tu diario vivir, si tú tienes cuidado de eso, pues yo voy a estar contigo. Y no digo, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo. Entonces, esa misma palabra que Dios le dijo a José, nos la dice hoy en día a nosotros.
aunque se la dijo Josué hace cientos de años atrás, también Dios la dejó ahí escrita para que nosotros la leyéramos y viéramos que ese mismo Dios que le habló a Josué nos habla hoy en día y nos dice lo mismo a nosotros. Entonces, ese es otro gran personaje de la Biblia. Entonces, luego está Mateo. ¿Quién era Mateo? Es otro personaje inconfundible. De hecho, ahorita hay una serie La serie de Chosen. de serie de Chose que Dios la está utilizando grandemente para, para, para dar a conocer aún más de lo que ya se sabe del Evangelio y la historia de Jesús esa gran historia que es innegable. De hecho, la historia, ¿en qué se divide la historia? Antes y después de Cristo. La historia se divide antes de Cristo y después de Cristo. Yo no creo que sea una casualidad que se tome un punto central, De una parte del un mundo que patrón, está por un allá. punto, pero que dice, bueno, 2000 años antes de Cristo, 5000 años antes de Cristo, 10.000 años antes de Cristo. O sea, aún en las reseñas, en las películas que de repente son de, qué sé yo, de relatos históricos, dice tantos años antes de Cristo. Todo es una referencia. Entonces, todo es una referencia. Y el calendario que hoy en día se tiene son 2000 años de qué? Después de Cristo. O sea, si es algo que se toma tan ciertísimamente como que algo que pasó, que es verdadero, que es innegable, entonces es una verdad. Mm. Es una verdad. Entonces Mateo es un personaje muy relevante. Era judío, sí, era judío, pero era un judío que era recaudador de impuestos. O sea, era como que sí, pero no. Entonces era como que soy judío, pero Me estoy, odia. estoy con el imperio, estoy con los romanos y yo les recojo el dinero y les llevo las cuentas y no sé qué. Pero después que Dios trata con Mateo y encuentra a Mateo y que Mateo tiene un encuentro personal con el Señor, Mateo dejó todo lo que estaba haciendo. Dejó de ser recaudador de impuestos y se dedicó completamente a servirle a Dios. Entonces, si nos podemos comparar todos estos personajes, Moisés, Josué, Lucas, Pablo, Mateo, el Apocalipsis, Juan, el discípulo amado. Entonces, son personas diferentes. Mateo era un publicano, Pablo era un judío, un ciudadano romano, Lucas era un médico, Moisés fue criado como príncipe de Egipto, o sea, son profesiones que no tienen nada que ver una con la otra. Y aparte de ser Moisés príncipe de Egipto, también era general del ejército, porque era el que salía y conquistaba tierras para el faraón. O sea, personajes más distintos y más variopintos imposibles. Entonces, personas que no se conocían entre sí, personas que vivieron en diferentes épocas, algunas coincidieron, otras muchísimas no, pero no se contradicen todas entre ellas. Entonces, ¿cómo es posible? O sea, no hay ningún otro libro, hasta el sol de hoy en día, no hay otro libro como la Biblia. La Biblia es un libro único por su tiempo en que fue escrito, por las confirmaciones. Ahorita mismo hay un museo de manuscritos de la Biblia. O sea, de hecho, eso es lo que estaba buscando y quería leer más o menos aquí para más o menos tener una, Está por aquí, ¿no? Ya la descripción de manuscrito, ¿no? aquí está. Dice, los rollos del Mar Muerto, descubiertos entre 1947 y 1961 en las cuevas cercanas al Mar Muerto. Los rollos del Mar Muerto, aproximados 250 años antes de Cristo y 70 después de Cristo. Son alrededor de unos 40.000 fragmentos, de 600 a 1000 rollos. 200 son del Antiguo Testamento Y el resto del nuevo. y se retoman a 800 a 1000 años antes de la fecha de los manuscritos más antiguos existentes hasta ese momento. O sea, que son de 1000 años antes que se de los que Entonces, tienen ahorita. la mayoría de los más son cercanos al texto masoremento, masorético,
pero algunos siguen a la Septuaginta o al Pentateuco samaritano. Los rollos del Mar Muerto dan testimonio de la transición cuidadosa del texto antiguo testamentario y de la confiabilidad del texto masorético. O sea, que corroboraron y confirmaron lo que ya estaba traducido y escrito. O sea, no, lo que ya estaba impreso, que es la Biblia de hoy en día. Entonces, no, y otra cosa que uno puede tener tranquilidad y O sea, que hasta confianza, el propio manuscrito es una prueba de que la es Biblia es real. una prueba arqueológica, Ya, pero lo que está física, escrito física y arqueológica. concuerda con lo que está ahí. ¿No? Entonces por eso no es algo que simplemente los cristianos creemos por creer. Y otra cosa que tenemos que tener tanta tranquilidad y tener confianza es que la Biblia, esos rollos no eran escritos por cualquiera. Dentro del pueblo de Israel habían un grupo selecto de personas que se llamaban los escribanos. Estos escribanos eran de linajes, eran de la tribu de Leví, eran sacerdotes que se dedicaban única y exclusivamente a copiar el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para que no se perdiera con el tiempo, porque la única forma de reservar algo era con escrito. Entonces, cuando ya un manuscrito estaba muy antiguo, ¿ellos qué hacían? Venía este escribano y este conjunto de escribanos tenía un supervisor. Era como que si era la oficina. Entonces, tenían tantas reglas para eso, estrictas, porque si alguien es celoso con las escrituras, es por Israel. Dice que estos escribanos, cuando se estaban copiando un rollo, el solo hecho de levantar la cabeza, ya ese rollo era deshecho. No podía voltear la mirada, ni levantar la cabeza, ni hacer alguna pausa, porque si lo hacía, ya ese rollo era descartado. Tenía que volver a empezar. Claro, como que se desenfocó. Y no, ninguno se enfocó, sino que era tan estricto y decía, no, te puedes equivocar. Como ya levantaste la cabeza, cuando vuelvas a empezar otra vez, ya está, te puedes equivocar y va a ser una mala copia. Entonces, había normas. No es que se escribían por escribirse. Entonces, eso es otra tristeza que nosotros podemos tener de que, y como dijiste tú hace rato, esos rollos del Mar Muerto son unos escritos que podemos comparar con la Biblia que tenemos nosotros hoy en día. Y las mismas historias que están allí son las mismas historias que están aquí en la Biblia. Son un documento, es una prueba arqueológica, una prueba física de lo que yo hoy en día leo en mi Biblia es algo que pasó realmente en ese tiempo. Entonces, es importantísimo. Entonces, hay muchas cosas que evidencian la inspiración divina de la Biblia. La Biblia no es un libro cualquiera porque es un libro que fue inspirado por la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que inspiró a esos escritores. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious. Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ya con eso invalida muchas cosas que se dicen por ahí. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por
el Espíritu Santo. Entonces, un poco para cerrar el tema que estábamos hablando, lo que es la Biblia. O sea, qué importante es si nos atrevemos a creer y a poner nuestra confianza y nuestra seguridad en muchas cosas. ¿Por qué no creer en algo? ¿Por qué no creer en la Biblia? ¿Por qué no por hacerlo, aunque sea hasta por prueba? Las personas que no son cristianas dicen, bueno, has probado esto, no te ha funcionado, has probado aquello, no te ha funcionado. Bueno, tienes ahí al alcance de tu mano Mm, la palabra de Dios, Dios queriendo hablar a tu vida, o sea, y empezar a verla, a ver en ella realmente como lo que es. Y Dios no te va a decepcionar, Dios no te decepciona, porque cuando tú miras, lees y ves y tomas esa palabra, esa Biblia como lo que es palabra de Dios para el ser humano, es de bendición y de edificación. sí, Te ayuda a seguir adelante, te ayuda a superarte, te ayuda a... Es que la Biblia es tan completa que te dice cómo afrontar situaciones de miedo, cómo afrontar situaciones de angustia, cómo afrontar momentos de adversidades, cómo sobrellevar los momentos de cómo, abundancia también. o sea, cómo vivir cuando tienes abundancia, cómo vivir cuando tienes escasez, cómo vivir o cómo comportarte con tu semejante, cómo vivir y cómo ser respetuoso, cómo saber vivir, convivir en comunión con nuestro prójimo. O sea, la Biblia te enseña todo. No hay nada que la Biblia no te enseñe. Lo que tú busques, lo que tú necesites está en la Biblia.